Bienvenidos nuevamente a este segundo bloque. En esta entrevista de los domingos de Portavoz Noticias hablamos de inclusión con Marcela Cabezas y hablamos de compararnos con los demás países porque siempre una evidencia de que en Latinoamérica solemos ir algunos pasitos más atrás. En el caso de Chile es tan así, estamos muy atrás en relación a nuestros vecinos en cuanto a inclusión en turismo. Mira, teníamos un invitado muy especial al seminario, porque este es un seminario que está patrocinado, apoyado también por OMT. La gente no necesariamente sabe qué es lo que es la OMT. Es la Organización Mundial de Turismo, un organismo de Naciones Unidas. Vino el representante de las Américas a estar con nosotros y él en su presentación hizo énfasis en, primero, la gran motivación que se aprecia en Chile. Él se fue muy satisfecho con todo lo que vio en esta agenda que tuvo en estos 2 días. Yo creo que estamos tomando conciencia a pasos agigantados. Cuando tú miras lo que sucede en otros países, hay experiencias puntuales que destacar, pero yo creo que estamos más o menos a la altura. Latinoamérica no es necesariamente un país que se destaque muy fuertemente por tener una accesibilidad muy abierta, muy avanzada. Probablemente cuando uno busca referentes internacionales, los referentes internacionales más importantes son los países en general del norte de Europa, son los países que tradicionalmente han tenido una conciencia muy elevada respecto a este tema y por lo tanto es donde uno ve experiencias más masivas. En el seminario igual estuvimos revisando experiencias muy interesantes de países como Argentina, vimos experiencias de Italia, de una experiencia que ahí podemos conversar de qué se trata, también en Paraguay, Uruguay con playas inclusivas, etcétera, de las que estamos aprendiendo. Y nosotros también tenemos experiencias que son interesantes que también mostramos en el seminario. Ahora, una parte es lo que los empresarios turísticos pueden hacer para poder adaptar lo que son las condiciones. Pero también hay otra parte que nos involucra a todos de alguna manera, quienes, por ejemplo, vamos a una playa y que compartimos entre todos el espacio y que ahí también volvemos al tema cultural del cambio de poder de alguna manera, por ejemplo, no obstruir los lugares adecuados, o sea, el tema, solamente si uno se pone a pensar en las ciudades, el tema de los estacionamientos para discapacitados, es una pelea eterna, que hasta el día de hoy se sigue dando y que me imagino también requiere de esa otra parte, también de ese otro cambio de las personas, que parte quizás por los empresarios turísticos, pero que ojalá se pueda regar de manera más masiva en ese sentido. Es que tiene que ver con un cambio cultural completo. La representante de Senadis que expuso en el seminario nos hablaba, por ejemplo, del esfuerzo y todas las alianzas que están haciendo con Transantiago. Y ella decía, no sacamos nada con seguir haciendo todo este esfuerzo si la gente no entiende que cuando hay un espacio dentro del bus, poner la rampa, si ese espacio donde está destinado para silla de ruedas está ocupado, que es parte también de lo que tú señalas con los estacionamientos. Pero también existen otro tipo de, por ejemplo, de conciencia cultural. Ella también destacaba lo que nosotros antiguamente veíamos como buena costumbre o una buena actitud, la típica actitud de la persona que toma, por ejemplo, una persona ciega y la cruza la calle, la hace cruzar la calle. Ella lo que nos hacía ver, acá hay que escuchar las voces de la gente discapacitada. ¿Por qué? Porque lo que uno tiene que hacer en ese caso correctamente es preguntarle, ¿necesitas ayuda, por ejemplo? No necesariamente llegar y tratarlo como alguien que es un incapacitado, que no puede hacer algo, ¿te das cuenta? Todo eso pasa por escucharlos también, por saber qué es lo que ellos necesitan. Entonces, el cambio cultural tiene que ver con todo eso, tiene que ver con respeto, tiene que ver con respetar normas, tiene que ver con escucharlos a ellos, cuáles son sus necesidades y incorporarlos como uno más. El ser discapacitado, todos podemos ser discapacitados temporales también, y en algún momento en la vida, cuando llegamos a ser adultos mayores, vamos a llegar a ser personas con movilidad reducida y que necesitamos la misma clase de consideración. Hay obviamente modelos a seguir. Tú mencionabas Italia, por ejemplo, que es una de las experiencias que, bueno, se avanza hacia allá, el norte, por decirlo, hacia dónde caminar para poder lograr esta mayor inclusión. Hay una experiencia muy bonita que les pusieron en el seminario que tiene que ver con alojamientos inclusivos, pero en este caso tiene que ver, se llama albergo ético, no me acuerdo cómo se llama bien, es albergo la palabra, en Chile se está traduciendo como hotel hospitalario, tiene que ver con incorporar también, que es otro de los factores importantes, en el mercado del trabajo, gente con discapacidad.
En este caso se trata de alojamientos turísticos, pero que son atendidos por gente con discapacidad, principalmente con síndrome de Down. Ahí hay dos focos importantes. Una tiene que ver con el foco de la tolerancia, que significa que los incorporas al mercado del trabajo, y la experiencia que contaba este italiano, decir, a mí me ha ido muy bien con esta experiencia, en términos de negocio también. O sea, tengo un grado de compromiso con la gente con discapacidad. La gente con discapacidad suele tener compromisos mucho más férreos con el lugar de trabajo que, por ejemplo, que cualquier otra persona, en promedio. Ellos aprenden ahí, tienen una experiencia en que los alojan y tienen capacitación ellos, las personas con síndrome de Down, que participan de estos hoteles, pero también les enseñan autonomía. Por lo tanto, alojan algunos días a la semana, que es lo que también ha hecho que las familias lo reporten como una muy buena experiencia, porque les da autonomía también a ellos para poder vivir solos, aprender a vivir solos. Por ejemplo, habían casos de personas que también están en este tipo de hoteles que son ciegas. La mayoría de los casos son gente con síndrome de Down, con discapacidades cognitivas, pero también tenían casos de ciego. Entonces, por ejemplo, ellos hacían una vez al mes una cena sin luces, en que el que atendía, el mozo, digamos, principal, era esta persona ciega, pero todos comían a oscuras. Entonces, este tipo de experiencia, él está llegando con una experiencia a Chile. Él está extendiendo la experiencia en Italia acá en Chile. Vamos a ver cómo nos va acá. Yo creo que es una muy buena noticia. Otra de las experiencias que vimos que te estaba contando tiene que ver, por ejemplo, con playas accesibles. Es bien impresionante que nosotros tengamos los kilómetros de costa que tenemos. Nuestras playas debieran ser accesibles. Uruguay está trabajando mucho en eso. Tienen rampas, pero también tienen sillas anfibias, que son sillas que te llevan hasta la playa, que la gente que tiene discapacidad física puede ingresar al mar. Tú te das cuenta que eso también es como bien impresionante. Con la cantidad de playas que nosotros tenemos, la gente que tiene discapacidad física no necesariamente puede ingresar a bañarse. Entonces, hay muchas experiencias que copiar, y nosotros tenemos experiencias muy interesantes también en Chile. Nosotros tenemos, hay un programa que lleva CONAF a cabo, en el que está adaptando las áreas silvestres protegidas a lo largo del país. De las 101 áreas silvestres protegidas que tenemos, ya tenemos 32 áreas silvestres protegidas, ya sean parques, reservas, etcétera, que tienen algún grado de accesibilidad. Rampas, señaléticas especiales, por ejemplo, para personas ciegas, baños con accesibilidad para sillas de rueda, etcétera. De alguna manera permite, esto por ejemplo de las sillas anfibias, yo creo que mucha gente ni siquiera lo había escuchado. Me incluyo en ese aspecto. Sillas anfibias se llaman. Sí, las pueden googlear y buscarlas, y son realmente bien impresionantes. ¿Y son muy costosas o no se sabe? Uy, ahí sí que me pillaste. No sé cuán costosas son, pero están trabajando. Nosotros queremos empezar a hacer un trabajo con el Uruguay para poder ver si podemos tener algunas experiencias pilotos en Chile. Hay una empresa que de hecho me está buscando y me está pidiendo una reunión para poder hablar el tema. Ellos están importando las sillas anfibias, así que me voy a enterar ahí cuán costosas son. Pero al menos en Uruguay existen, así que... Sí, en Uruguay están trabajando con sillas anfibias, sí. Muy bien, pues vamos a conversar también de turismo, pero de turismo más allá de lo inclusivo, porque ya todos los están viendo, en muchos lugares del país el sol empieza a brillar más fuerte, y con eso también a muchos les dan ganas de viajar. Empiezan las temporadas ya más fuertes para el turismo en nuestro país, y poder ver cómo estamos frente a eso también. Pues el año pasado me acuerdo que mucho miedo se metió respecto de que la situación económica, que nadie va a viajar, que va a ser un problema para todos los empresarios turísticos. Finalmente no fue así. ¿Cómo se viene este año? Hablemos de eso a la vuelta. Sí, no nos adelantemos. Perfecto, vamos a una pausa. Esperamos la pausa, entonces. Y por supuesto a conversar sobre turismo acá en Portavoz Noticias. En esta escuela nadie te va a recibir con una fiesta mechona. Para ingresar se necesita más que un buen puntaje, más que entrega, más que vocación. Acá solo entran los mejores, y ya te puedes imaginar quiénes son los que egresan. Porque si esta escuela fuese para todos, no sería para ti. Postula a la Escuela de Oficiales de Carabineros de Chile y conviértete en el oficial que Chile merece.